que nos está acompañando el profesor Marcelo Gersani. Nada más ni nada menos. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo le va, estás, profe? querido? ¿Cómo va? Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. El gusto es mío. Bueno, yo había, en la primera entrevista que Me tuvimos, en la acuerdo. primera charla que tuvimos, yo había tirado un tema, ¿no? Que era los cementerios de Catamarca. ¿Qué tema? Sí. Y más de uno se va a sorprender hoy, ¿no? Más de uno se va a sorprender. Bueno, o por lo menos la idea es compartir una investigación que estamos realizando desde el siglo XVII hasta el siglo XIX Sí. y ver cómo, digamos, cómo se sepultaba la gente en Catamarca. El trabajo se titula algo así como Morir en Catamarca en la época colonial, ¿no? Claro. Entonces decir, bueno, ¿cuáles son los comportamientos? O en todo caso la pregunta sería, ¿por qué esto es un tema de investigación en la historia, ¿no? Sí. Dentro de la historia general hay una rama que es la historia social y que interesa todos los comportamientos del ser humano. Sí. Y este es uno de los más importantes, Tal ¿no? cual. Porque en ese momento, José Luis, el hecho de enfrentarse a la muerte era entregarse al Señor. Sí. Entonces la concepción cristiana era tan fuerte que ese momento era muy importante. Sacro. Era uno de los momentos más importantes de la vida y se preparaban para eso, ¿no? Claro. Entonces, a medida que avance la charla y en otro momento también, hay mucho para contar de cuáles eran, digamos, esos comportamientos, esas actitudes, digamos, qué es lo previo a la muerte. Hacer un testamento. Claro. Y el testamento es la fuente que nos permite a nosotros hoy investigar ese momento, ¿no? Claro. El momento final. Sí, El sí, testamento sí. se da cuenta de toda una vida y también se preparan para morir. ¿Hay testamento de gobernadores? ¿Hay testamentos de gobernadores? Sí, sí, ¿cómo no? Hay testamentos de todo el mundo que tenía algo para dejar. ¿Usted llegó a leer, algún testamento de cuál fue la persona más sublime de Catamarca, de la historia catamarqueña que llegó a leer? Un testamento. Lo que pasa es que en historia lo de sublime, no sé cómo... Claro, es subjetivo. La persona más importante. Claro, Un o tes- influyente. Un testamento importante ha sido, hemos hablado aquí varias veces de Francisco de Acuña, por Mi ejemplo. amigo Acuña. De Feliciano de la Mota Botello, porque son Sí. testamentos muy ricos en cuanto, no solo porque eran ricos ellos y tenían Sí. mucho para dejar, De hecho, eran sino, ricos y tenían mucho para dejar. sino que lo que tienen nos ayuda a comprender y a conocer la Catamarca de esa época, ¿no? Sí. Saber que Mota Botello tenía un piano entre sus bienes es importante, ¿no? Que Sí. exista un piano en Catamarca Claro, a no era fines del común. siglo XVIII no era común. Sí. Es una cosa, los testamentos sería otro tema que podemos conversar Sí. en otro momento, ¿no? Pero es la fuente más rica para el estudio de la historia social aquí en Catamarca. Y yendo al tema Sí. puntual, en los testamentos las personas van dejando claro dónde quieren ser sepultados. Claro. Entonces, ¿cuál sería el lugar más sagrado para ser sepultado? La iglesia, Claro. el templo, Sí. en lo posible, adentro. Sí, 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 sí. Y cuanto más cerca del altar, mejor. Y cuanto más cerca del altar, mejor, muy bien. Y cuando la cosa se va complicando con respecto a las leyes de salubridad, a las cuestiones de salubridad, y no Sí. podían ser sepultados adentro, los cementerios se trasladan A la periferia a la inmediata. periferia inmediata del templo. Claro. Por eso es que podemos decir hoy, a ver, antes que se funde Catamarca, sabemos que los españoles, la Catamarca anterior a la fundación estaba en San Isidro, Claro. en la población del Valle. Motimo. El Motimo Gasta. Ya tenemos registros documentales, por lo menos un caso puntual de Doña María de Tapia. Doña María de Tapia era la mujer más importante del lugar porque su marido era Pedro de Maidana, el dueño Ajá. de todo. Sí. Entonces es un testamento clave Clave. para poder entender al grupo, al sector gobernante del momento, Sí. ¿no? Entonces ella, es muy importante ese documento porque ella deja en su testamento un terreno para que se construya nada más ni nada menos que el convento de San Francisco, Ajá. en la población del Valle, en San Sí. Isidro. Convento que nunca se va a construir. Sí. Pero ¿qué pasa? Ella deja estipulado en su testamento cuáles son las condiciones. ¿Y qué dice? Quiero ser sepultada dentro del templo, al lado del altar, con la condición de que ese lugar sea el lugar donde va a estar sepultada toda mi familia. Y ella dice textual, los de mi casa y linaje. Claro. Es decir, ella y sus Eso descendientes. descendente. Y vos sabés, José Luis, que es muy interesante porque en los templos, el lugar de sepultura que se lo podía comprar, como hoy, una Sí. parcela se la compra en un cementerio, era el lugar donde se sepultaban los muertos de la familia y los vivos asistían a misa sentados en el suelo, en ese lugar, Ahí. donde estaba estaban el abuelo. debajo estaba el abuelo. Y llevaban, obviamente que no había bancos, pero llevaban almohadones, una alfombra,
los que tenían una esclava, una sirvienta, una criada, llevaban el almohadón Sí. de la señora que se sentaba a escuchar misa y debajo estaban su familia. Tener un lugar de sepultura dentro de la iglesia era una cuestión muy Sí, 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 sí. importante, daba Seguro. prestigio y costaba dinero. Sí, sí, sí. El Aparte que no- uno se sentía cuidado. Bueno, No qué es lo mismo mejor, ir a un cementerio que ir a una iglesia. qué mejor, porque no había en ese momento la idea del cementerio que Claro. tenemos hoy, ¿no? Entonces se sepultaban en el templo. Lo que pasa que con el tiempo esa idea y esa costumbre y esa práctica de sepultarse al interior del templo empieza a rayar con las cuestiones de salubridad, como dije Claro. recién, y entre 1813 y 1816, casualmente hace 200 años, se va a prohibir la sepultura dentro del templo y empiezan los cementerios en la circunferencia de los templos. Un momento. Paréntesis por medio. 1813. Entre el 13 y el 16 se va dejando de lado la práctica al interior. Aparte tengamos en cuenta que había en ese momento también casi una ruptura con la iglesia, medio queriendo que la iglesia estaba muy a favor de, había un sector muy fuerte de la iglesia a favor de todavía de mantener el dominio español. Acá también se estaba rompiendo con eso. No, ¿Tendrá que ver? No, no tiene, digamos, directamente no tiene que ver con eso, sino eran cuestiones que ya venían reglamentándose, ¿no? Bien. Porque en realidad la iglesia nunca va a perder el poder Sí. y el vínculo con el... Yo entiendo lo que va tu pregunta. Sí. El vínculo del poder eclesiástico con el poder civil va a ser permanente, ¿no? Sí, Esta sí, era una sí, sí. cuestión de cuidado. Vos sabés que hay muchas referencias de obispos que vienen de visita. Catamarca en ese momento, estamos hablando de fines del 18, principios del 19, no tenía obispo. Sí. Obispo aquí. Nosotros Sí, 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 dependíamos de Córdoba, de Salta. Pero cuando venía el obispo de visita, dejaba anotado que les resultaba chocante, impresionante ver la tierra removida al interior del templo porque ayer había habido un sepelio. Claro. Y luego la tierra removida y la familia encima en la misa. Sí, sí, sí. O sea, es una cuestión casi como cómica, pero tragicómica, sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Pero era la costumbre. Claro. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estaba sepultado ese cadáver, ese cuerpo? No había, Osamenta, claro, ¿cómo estaba? no había ataúdes. Claro, no había cajones. El cajón era un lujo. Y vos sabés que algunas iglesias, yo estoy en un caso puntual de la viceparroquia de Londres, en Pomán, donde una familia, la familia Liendo, y luego la familia Rivas de Lara, los actuales Rivas Russo, eran los dueños del lugar, los vicepatrones de la parroquia, eran Sí. los titulares de la parroquia. Y vos sabés que en ese caso puntual, esto te estoy hablando de 1776, con la creación del virreinato casualmente, muchos documentos demuestran que entre la mitad del siglo XVIII y avanzado el XIX había un ataúd en la iglesia y en su testamento los miembros de esa familia dicen, quiero ser sepultado en la parroquia de Londres y que mi cuerpo sea transportado en el ataúd que ya está muy usado y bastante destrozado. O sea, lo Pero era alquilaban, parte... lo prestaban para trasladarlo. No, era de ellos, era de la Ah, familia, sí, porque sí, sí, todos sí. los bienes de la parroquia eran de la familia Liendo sí, y sí, luego sí, de sí. los Rivas, pero nos permite entender que había un cajón cajón. y que en ese cajón eran trasladados desde la casa hasta el lugar de sepultura, pero el cajón quedaba aquí y el cuerpo iba al pozo. Sí, 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 sí. Y dicen los que saben y los que estudian el tema que se le echaba cal viva. La cal viva apuraba el proceso de De descomposición y entonces cualquier cuestión de enfermedad y todo lo demás desaparecía porque Sí. rápidamente Sí. quedaban solamente los huesos. Eso, y aparte el nivel de sepultura era muy bajo, tanto que constantemente se podía ver tranquilamente, no el cuerpo, pero sí la Sí. tierra removida, y si escarbabas un poco, estaba ahí. Nadie se le ocurría eso porque eso era una cuestión... Sacra, claro. Sacra. ¿Quién iba a tocar un claro? ¿Quién iba a tocar eso? Por eso, cuando te cuento esto, pienso que mucha gente hoy en día me pregunta puntualmente dónde pueden ubicar a sus antepasados que fueron sepultados Sí. en los cementerios de la iglesia matriz, que es la actual catedral, Sí. o en San Francisco, o en el colegio de Educandas, donde hoy FASTA, Ajá. funcionaba ahí. Y vos sabés que hay un cementerio En que el colegio Fasta, atento, ¿no? En el colegio Fasta había un... también hubo un cementerio ahí porque ahí funcionó la casa de Educandas. Y hay un cementerio, José Luis, que ningún investigador lo ha mencionado hasta ahora y que funcionaba, ¿sabes dónde? Era de los mercedarios y funcionaba en el predio del actual Colegio Nacional. Ajá. Ahí fue sepultado Manuel Navarro, gobernador de Catamarca y creador del Colegio Patriótico de la Merced, que es el antecedente del Colegio Nacional. Lo que no sabemos qué pasó con los muertos de ese cementerio. Sí, Pero sí, sí, eran sí, los sí. 4 lugares donde se sepultaban ya, avanzado el 18 y principios del 19, A los ver, catamarqueños. Quedaban, entonces, catedral, en las Catedral, inmediaciones... que era la iglesia matriz. Claro. Esa es una buena pregunta. Vos sabés que
que Elsa Andrade de Bosch, gran investigadora catamarqueña, fallecida hace tiempo, ha investigado la parte del cementerio de la iglesia matriz y llega a un par de conclusiones. Un cementerio funcionó en un tiempo para el lado de donde, más o menos donde está la casa de gobierno. Bien. Que otros investigadores dijeron en su tiempo que no, pero ella demuestra que sí, porque en realidad la iglesia matriz, la catedral, ocupó en primera instancia la esquina de la casa de gobierno. Claro. Y luego se fue, viste que la catedral está como a mitad de la cuadra. Cuando en realidad las catedrales están en una esquina. Sí. Porque el fundador de cualquier ciudad daba un solar, un solar es cuarto de manzana. Sí. Ustedes imaginen, dividan la manzana en 4. Un solar era para la matriz y un solar era para el cabildo. Sí. Catamarca es atípica en muchos sentidos, sí, y luego en este también. Y la iglesia matriz, la catedral quedó como corrida, con un espacio que hoy ocupa la casa de gobierno, y pareciera que ese espacio en un tiempo ha sido cementerio, que por mucho tiempo se le llamaba el hueco de las ánimas. Y se decía, a principios del siglo XX, que espantaban lo que es casi natural en un lugar donde hay cementerios, y que se escuchaban arrastrar cadenas por la calle República. Dicen testimonios de fines del siglo XIX, lo cual ocurre en cualquier lugar donde hay un cementerio. Sí. Lo que pasa es que ese cementerio luego es trasladado, ¿sabes dónde? Donde hoy está el hospedaje del Peregrino. Claro, al otro lado de la... Claro, debajo del hospedaje del Peregrino, con seguridad, hay catamarqueños, entre ellos, ¿sabes quién? ¿Quién? El padre de Felipe Varela. Ah, ¿sí? Al momento que muere el padre de Felipe Varela, 1840, va a parar debajo del hospedaje del Peregrino. ¿Y sabés quién más está ahí? José Cubas. ¿Ah? José Cubas, decapitado en noviembre de 1841, su cuerpo, no su cabeza. La cabeza fue puesta en una pica. Fue sepultado en el hospedaje. Así que los cementerios que circundaban a la matriz estuvieron para el lado de la casa de gobierno y para debajo del hospedaje del Peregrino. Ahora pregunto, ¿no, el Club Social te espantaron en el Club Social? No. En el Club Social nunca funcionó el cementerio. Vos sabés que he escuchado y también se ha escrito mucho sobre eso, pero el predio del Club Social nunca perteneció a la iglesia matriz. Sí. Nunca hubo cementerio en el Club Social, pero lo he visto leído por ahí, ha circulado eso, pero el cementerio estaba detrás y en alguna parte del terreno que ocupa la casa de gobierno. Que se hace una excavación, se encuentra con seguridad. Seguro. Entre esos dimes y diretes de que escuchaban Cadena por República y demás, también había se decía que era común, por ejemplo, que algunos perros vagabundos lleguen a osar, a excavar en las tumbas, y que a veces, claro, que salían olores nauseabundos en la Plaza de Armas, que era lo que era al frente. Mira, no creo en los olores nauseabundos porque la cal viva los consumía. Lo que sí es posible, eso no sé de dónde lo sacaste, pero lo que sí es posible que los perros vagabundos existan, porque desde que se fundó Catamarca hasta hoy, el tema de los perros vagabundos ha sido un gran problema, y en actas capitulares, en actas del Cabildo, permanentemente figura. Pues es que me pasó algo muy, muy especial. Estaba con mis alumnos hace 2 o 3 años en el archivo histórico consultando, y ellos estaban viendo una información del siglo XVIII sobre los perros vagabundos. Y justo en el diario del día había salido una noticia con el tema de los perros vagabundos, ¿no? Las permanencias en una ciudad. Porque esas son las cuestiones que a nosotros nos interesa como historiadores, ¿no? Estudiar esto que perdura. Bueno, también lo que no perduró, ¿no? Pero estas cuestiones que perduran. Pero es posible que haya sucedido eso, porque el cementerio, ¿sabés que el del hospedaje del Peregrino, el que estaba debajo, tenía entrada por la calle San Martín y se vinculaba directamente por fincas? Por el costado de la matriz, ¿no? Claro. La iglesia matriz en ese momento era más chica y parece que ocupaba, digo parece porque eso no está probado, toda la iglesia era la nave central de lo que es hoy la catedral. Por lo tanto, el cementerio ya serían las naves colaterales, ¿no? Entonces, esos son los lugares que, bueno, ahora no se podrá hacer, pero algún tipo de excavación podría demostrar claramente, porque era una constante. De hecho, el último obispo fallecido, Monseñor Elmer Milani, está ahí. Bueno, ahí me das pie para otro tema, porque yo te dije que entre el 13 y el 16 se prohíbe sepultar dentro de la iglesia, de todos los templos, a excepción de personalidades, ¿no? Los obispos deben ser sepultados en su catedral, que es la cátedra. Por eso, toda catedral tiene obispo, porque cuando se erige un obispado, es la cátedra del obispo, y de ahí viene lo de catedral. Y entonces, hoy tenemos, por ejemplo, al vicario Segura, que está sepultado dentro de la catedral. Para la otra nave está la nave del altar de San José, está Monseñor D'Amico, que ha sido un vicario muy importante, que lo recordamos poco, pero ha sido muy importante, y lo sucede a Segura, que está para la otra nave.
Y al lado de D'Amico está Moisés Varela, gran sacerdote de la iglesia. Sí. Y en el presbiterio, detrás del altar, están los obispos, algunos obispos de Catamarca. Yo he pasado, no sé si la pasarán a la imagen, de la tumba de Monseñor Bernabé Piedrabuena, Sí. que está dentro de una iglesia, pero en Tucumán. Estoy Claro. haciendo un trabajo que lo voy a publicar dentro de poco, porque mucha gente piensa que nuestro primer obispo está sepultado aquí, Sí, y no. pero está sepultado en Tucumán, Estaría en dentro de Tucumán. una iglesia, que es privilegio de haber sido obispo y de haber sido una personalidad. Tenemos gente que ya nos está consultando al 3834-390922. Nati, contame. Sí, Silvia pregunta si el profe Marcelo puede hablar del cementerio de Choya, que está al lado de la iglesia. Sí. Pero hay otros podemos cementerios hablar. previos. Lo que pasa es que la idea era también verlo del tiempo colonial y en otro Sí. momento avanzar con los del siglo XIX. El de Choya, en tiempos de la gobernación de Manuel, de Octaviano Navarro. Navarro tiene la particularidad de que él destierra los cementerios de las iglesias, ¿no? Ajá. Pero antes del Choya, porque Choya va a ser consecuencia del famoso cementerio de los ejidos, Sí. que creo que vos me lo habías comentado, Sí. que te interesaba. Pues es que por mucho tiempo no se sabía dónde estaba ese cementerio. Y Elsa Andrada de Bosch, que ha sido una investigadora magnífica que tuvo Catamarca, con una producción maravillosa, y a ella recurrimos siempre para estos temas, ella ha logrado detectar, ubicar perfectamente dónde estaba el cementerio. Estaba en las manzanas Atento. que circundan Chacabuco, Mota Botello, 25 de Mayo y Alem. De Alem, donde están las diagonales. Es la manzana, exactamente. La manzana ¿Sabes de que las diagonales. como yo soy del campo, soy de Santa Rosa, Valle Viejo, me cuesta ubicarme en las calles y desde chico tengo problemas con la Mate de Luna y Mota Sí. Botello, por eso lo digo de Sí. memoria. Circundan las diagonales que llevan los nombres de nuestros obispos, Piedrabuena y Dávila y Matos. Sí. En esa manzana era el famoso cementerio de los ejidos, porque para la época, entre 1813 y ese va a durar varios años del siglo XIX, esa zona era el final. Claro. Esa zona era Ya no el quedaba final. Estaba, la calle de ronda y contra ronda. claro, ¿Estaba todavía ya? bueno, que va a marcar los Y- ejidos, y claro, el arroyo. que ya es el final. Y era la salida para la antigua población del Valle, para el Valle Viejo, Claro. ¿no? Entonces, ese lugar, pero vos sé que va a tener mucha resistencia ese lugar porque los vecinos se quejan porque el traslado del cuerpo era carísimo. Ajá. Y entonces eso iba en detrimento de los beneficios económicos del templo parroquial. Sí. Porque otro tema que podemos hablar es cuánto costaba ser Claro, enterrado en la claro, matriz. Vos claro. sé que era más barato ser enterrado en la matriz, en la actual catedral, que por ejemplo en San Francisco. ¿Ah, sí? San Francisco era el cementerio aristocrático de Catamarca. Claro. Vos sé que la gente en su testamento, ¿sabe qué ponía? Decía, bueno, creo en Dios, creo en la Virgen y en todos los santos, y al momento de mi muerte pido ser sepultado en el convento de San Francisco si mis bienes alcanzan para eso, y si no, en la matriz. Qué bárbaro, ¿no? O sea, ser sepultado en San Francisco prestigiaba a la familia. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. era un signo de poderío económico. Imagínate Claro. que en San Francisco está, otra vez, Francisco de Acuña, Feliciano de si la no? Mota Botello, Antonio Manuel González, que alguna vez, si me invitas de nuevo, hablemos de la familia González, que es una familia muy interesante, que yo te digo González y vos decís, ¿quiénes son los González? ¿Quiénes son los González? Una familia muy interesante. Antonio Manuel González ha sido el propietario de esclavos más importante de Catamarca. ¿Ah, sí? Riquísimo, bajo todo punto de vista. Miralo, don González. Y con una descendencia que es muy interesante, vinculada, por ejemplo, con Victorio Campo, que Sí. desciende de los González. Bueno, al margen de eso. Pero San Francisco era el cementerio aristocrático, Los chic de los chic. en contraposición con la matriz. Sí. Porque vos acordate, José Luis, creo que lo conversamos en algún momento, que la ciudad de Catamarca en 1812 se dividía en dos barrios, Sí. que más o menos la calle República, República dividía. dividía. O sea, para el lado de San Francisco era San el Francisco. aristocrático barrio de San Francisco y el resto era la Merced. Sí. En la Merced vivía el común, el blanco pobre, Sí. el indio, el negro. Sí. Pero en San Francisco, para este sector, Los Rodríguez, digamos ahí. ahí vivían ustedes. Para este sector, San Francisco vivían los... Y mira qué interesante esto, para que tengamos en cuenta también cómo marca el hecho de vivir y morir. Sí. O sea, yo vivo en este barrio y me sepulto en este barrio, Sí. ¿no? Entonces, todo eso, digamos, nada era inocente también. Claro. Y otra cosa vinculada con San Francisco es que distintos papas habían determinado que si vos te sepultabas con el hábito de San Francisco, eso te daba indulgencia plenaria y te abría el Al buen caminito, evitabas el purgatorio y pasabas derecho, ¿no? Claro. La gente gastaba fortunas para tener un hábito, hábito. porque ¿de dónde saca un hábito en San Francisco? Claro.
Entonces, otra vez los testamentos dicen, quiero ser sepultado con que mi mortaja sea el hábito de San Francisco. Claro, y si no, lo que alcance. Sí. ¿No? Entonces, si me puedo salvar, me salvo. Y si no, bueno. Pero el hábito de San Francisco era la mortaja. Y vos sabés que hay testamentos y hay inventarios de bienes, que por ejemplo, se hace un inventario de bienes de Juan Pérez y cuenta con caballos, vacas, esclavos, y entre los bienes, una mortaja de San Francisco. O sea que ya la tenía lista. Claro. Porque en el momento final, la familia, ¿dónde iba a buscar Más bien. a pedirle a un cura que tenga uno viejo? Sí, y cómo capaz haces? que te iba a prestar con lo que valía. Claro, bueno, y si te lo prestaba se quedaba sin eso, Sí. no sé si tendrían dos. Pero esas eran las preocupaciones, digamos, finales con respecto a la muerte, ¿no? Qué Entonces, bárbaro, ¿no? que nos quede la idea esa de esa ciudad dividida en dos sectores y con estos cementerios que tienen esas características. Era muy caro los honorarios, digamos, era muy caro el arancel para sepultarse en San Francisco. Claro. Y por eso la diferencia con la matriz, Profe, con la catedral actual. Bien, nos queda tanto material, tanto para Sí, charlar. seguimos charlando porque esto tiene que ver Sí. con la vida de Catamarca, Claro, aunque hablemos de muerte. Exactamente. Y ahí nos vamos a terminar con esto de los ejidos, el cementerio de los ejidos, y venimos ya con el Choya, que nos lo que están preguntando. Claro, claro. Porque vamos avanzando en el tiempo. Claro, vamos avanzando en el tiempo. Obviamente que el cementerio va a terminar hoy con el actual, pero Choya es interesante porque ha sido, digamos, creado y organizado y determinado por Octaviano Navarro, y luego Octaviano y Gustavo Adolfo Walter van a ser los primeros que van a ser sepultados en, ¿Sí? en ese lugar. ¿Lo programó y lo inauguró? No lo inauguran, van a ser trasladados ellos Ah. después, pero es importante porque la distancia que tiene el cementerio de Choya con respecto a los originarios, Sí. a los primeros, Era más lejos. es importante, Claro. claro. Incluso, bueno, yo era chico y todavía me acuerdo, hasta hace poco, ¿no? Se podían Sí. ver restos de esa tumba. Choya marca un antes y un después en esto de los cementerios, porque ya nunca más el cementerio volvió a la matriz, A la a iglesia. la iglesia, ¿no? Claro. Porque luego de los ejidos que hablamos por la avenida Alén cercano, sí hay un retroceso y la gente Sí. que reclama, el cementerio vuelve a abrir sus puertas, digamos, a la Claro. orilla de la matriz. Porque en ese momento todo lo que implicaban los gastos de la muerte eran gastos que quedaban organizados por el difunto en su testamento. Claro. Y la familia se tenía que hacer cargo. Imagínate que con esto de la salvación, si no tenías hábito de San Francisco, por lo menos tenías que dejar cargado unas misas. Claro. O sea, lo mínimo era un novenario de misas. O sea, 9 misas era lo mínimo. Qué tragicómico, ¿no? Y vos sabés que una familia rica de Londres, Sí. esta que te digo de los Sí. Liendo, Sí. encargan 1200 misas por el alma de su difunta madre, ¿no? Se ve que la Imagínate. conocían a la doña, ¿no? Y aparte todo el detalle del vestuario para el luto. No. Yo encuentro el inventario y dice, por muerte de mi marido, compramos tantos vestidos para mis hijas solteras, toda de negro, que tiene que haber sido un espectáculo digno de Sí, sí, García sí. Lorca en Bernarda Alba, ¿no? Todas Sí, de sí, luto, sí, sí, sí. encerradas, y gastaron en la familia, en los dueños, vistieron de negro a los indios y a los esclavos que tenían a su servicio, porque era parte Claro, del del luto luto. familiar. Había muerto el jefe de la casa en ese Claro. momento, y su viuda organiza, pero vos no tenés una idea, bueno, si no te la digo, menos va a tener, la idea de qué gasto implicó Claro, el vestuario para ese... claro. La ropa era muy cara, Claro, convengamos, no son ahora como ahora. y tiene que haber sido la primera muerte cercana en la familia, y esa ropa negra les va a servir para las próximas muertes. Claro. Porque vos sabés, José Luis, otro día hablemos de esto, la ropa negra, llegar al color negro era lo más caro. Claro, Por eso, las tinturas, por los el tintes que tenían que usar. El indio y el negro pueden andar con color inche Claro. porque era lo más barato, pero Sí. por eso los reyes, sobre todo la casa de Borbón y la casa de Austria, aparecen todos de negro, impecable, pero no tiene que ver con el luto. Sí. Tiene que ver con que yo marco la diferencia, Claro, porque por yo una me cuestión de yo me estatus. puedo vestir de negro, Claro. ¿no? Entonces, el negro vinculado con el luto, y esta familia Liendo de Londres, Belén, un día vengo a hablar de esa Sí, familia sí, justamente sí, porque sí. es maravillosa, con ese ataúd que se pasa de generación en generación, que dice que está ya medio destruido, pero que es parte del sentido de pertenencia al grupo familiar, usarlo, ¿no? Y que Seguro. queda reglamentado en los testamentos. Muy bien. Profe, un placer y bueno, lo vamos a seguir molestando. No es molestia. Acá me Ahí. dicen que todos los miércoles me hacen señas del mate. Está de adorno, no tenemos agua, La caliente. decoración es perfecta. Queda bonito. Miren qué bonito quedó el mate ahí. Todos los miércoles entonces lo comprometemos. Sí, ¿Es posible? dale, así nos vamos. Salgo Bien. de clase y me vengo para acá. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, profe. gracias.